Sí, ya podemos empezar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Podemos empezar, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Bueno, hablamos aquí con Marcelo Rodríguez de la dirección del SESMA, quien les habla Gabriel Sarfati, le da las buenas noches. Eh, y bueno, estamos como para iniciar esta conversación, de alguna manera lo vamos a llamar, sobre el tema de que dio motivo a la edición de Cuaderno Marxista, que es eh, esta preocupación, podemos decir, general del Partido Comunista Chino, que dio en una conferencia virtual internacional sobre el tema de los partidos comunistas, los estados, frente a este hecho inédito que es la pandemia. ¿Cómo empezó esto, Marcelo? ¿Cómo empezó la inquietud del Partido Comunista Chino? ¿Cómo se fueron haciendo los lazos como para generar este fenómeno que vinculó a 8 partidos comunistas digamos, de América del Sur y el Partido Comunista Chino? Sí, ¿qué tal, Gabriel? Buenas noches a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Sí, bien, como vos decís, hemos decidido sacar una edición especial de Cuaderno Marxistas, digital, como estamos haciendo en estos momentos de pandemia, porque la conferencia que se realizó a iniciativa del Partido Comunista Chino el 8 de junio, creemos que tiene una significancia muy importante. El título de la conferencia era La superioridad de los valores comunistas en la lucha contra COVID-19. Para esa conferencia nos invitaron al Partido Comunista de Argentina, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Comunista de Chile, de Cuba, de Uruguay, de Venezuela, y al Partido Comunista Peruano y al Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Fuimos 8 partidos de América Latina que participamos de esa conferencia, en donde los ejes que se trataron tenían que ver, en primer lugar, con la marcada diferencia que se puede encontrar en lo que es la lucha contra esta pandemia, contra la COVID-19, en aquellos países que, gobernados por partidos comunistas, entienden a la salud como un derecho para toda su población, no como una mercancía, como sucede en los países capitalistas. Y cómo entender que la salud, la educación, la vivienda son derechos, tuvo mucho mejor preparados a esos países para poder enfrentar las consecuencias de esta pandemia. El primer eje fue hacer una evaluación de eso, con los importantes avances que logró China, que fue el foco inicial de la pandemia, y cómo logró controlarla, y si bien todavía esto no terminó y podemos estar enfrentando rebrotes, la eficiencia que tuvo el Estado chino para enfrentar la pandemia. Lo mismo podemos decir de Cuba, en donde los efectos de la pandemia se han visto muy disminuidos también por la eficiente organización popular y el trabajo del Partido Comunista Cubano y de su gobierno a través de la organización popular que tienen, y los índices fueron significativamente bajos en comparación con otros países, y también se destacó los resultados logrados por el Partido Comunista de Vietnam, que hasta hace unos pocos días no tenía ningún muerto por la pandemia, ¿no? Lo cual nos ubicaba en un eje que que se propuso para discutir en la conferencia, sobre cómo en estos momentos extremos muy complicados que estamos enfrentando en todo el mundo, la concepción comunista de la salud, de la educación y de la organización social para enfrentar estos problemas hacía una diferencia y hace una diferencia con respecto a lo que pasa en el mundo capitalista. Por otro lado, un segundo eje que se trató tiene que ver, muy vinculado al primero, con la forma en que se ha tratado esta lucha por la pandemia y cómo se ha, decían los camaradas chinos, politizado, ¿no? Cómo sobre todo Estados Unidos, algunos países europeos, utilizan el tema de la pandemia como una herramienta más en la
la batalla política que llevan adelante. La pelea por los insumos. Todos hemos escuchado cómo Estados Unidos ha comprado y ha prácticamente robado insumos que estaban destinados a otros países. El desprecio que hubo, como sucedió también acá en América Latina, en Brasil, hacia el tema de la pandemia y los nefastos efectos que eso ha tenido para las sociedades, ¿no? Que fue otro de los ejes que se llevaron adelante en la conferencia, muy vinculado a otro que es la estigmatización del comunismo. Volcados en el tema de la pandemia, el discurso estadounidense antichino y anticomunista, directamente, que tiene mucho que ver con los avances de China a nivel geopolítico, a nivel comercial, que está poniendo en duda la hegemonía en muchos lugares del mundo de Estados Unidos, despierta algo que nosotros ya habíamos visto en uno de los últimos mensajes el año pasado de Trump en el Estado de la Nación, donde para golpear a China vuelve a golpear al comunismo. Otra vez las campañas anticomunistas aparecen a la orden del día como una de las respuestas que da el imperialismo a esta mayor eficiencia que han demostrado los gobiernos comunistas en enfrentar la pandemia. Así que en torno a esos dos ejes y una propuesta que se hizo de comenzar nuevamente a articular un espacio de encuentro a nivel internacional de los partidos comunistas para poder articular y compartir mucho más nuestras experiencias, giró esta conferencia que nosotros le damos una importancia muy grande por parte del Partido Comunista Argentino. El informe nuestra ponencia fue presentada por nuestro secretario general, Víctor Cot, y lo acompañamos la camarada Tania Caputo y yo en esa reunión, y pudimos participar también de la misma. Le damos una importancia muy grande, porque nos ubica en el centro del debate que ha puesto esta pandemia, de cómo hay que enfrentarla y cuáles son los desafíos que tenemos post-pandemia también, cómo el imperialismo intenta responder con campañas anticomunistas y antichinas ante esta situación, y poder discutir y empezar a plantear la necesidad de un espacio de articulación de los partidos comunistas a nivel internacional. Por eso decidimos, una vez pasada la pandemia, de la cual, por el Partido Comunista de China, participaron el camarada Song Tao, que es el director del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, y el camarada Zhao Lei, que es del Instituto de Estudios Internacionales, de la Escuela del Comité Central, también del Partido Comunista Chino, donde hicieron unas intervenciones muy interesantes sobre cómo están enfrentando este tema de la pandemia. Nos pareció de una importancia muy grande, por eso decidimos sacar este número especial de Cuadernos Marxistas que hoy estamos presentando, y que está a disposición de todo el que quiera leerlo, bajárselo o verlo en línea en la página del CEFMA. Ahí en la página del CEFMA, en donde está el logo de Cuadernos Marxistas, se puede ingresar y está este número de cuadernos, el número anterior que sacamos, Capitalismo Pandemia, también con una serie de artículos muy interesantes sobre este tema, y toda la colección de cuadernos marxistas en acceso libre. Marcelo, en estos momentos, digamos, se da la particularidad, por distintos motivos, que es la única vez que creo que ha pasado en la historia, es que China supera a Brasil como el principal comprador de la Argentina, digamos, o sea, es donde el país que más en volumen y en dinero más compra de la Argentina, y esto sitúa al gobierno argentino en particular y a algunos otros países de Latinoamérica también en una situación muy particular frente a la política china. ¿Hay una nueva mirada de China hacia Latinoamérica en general y del Partido Comunista Chino en particular? ¿Se ven estos elementos de una nueva integración, digamos, una búsqueda de nuevos horizontes, digamos, en materia política?
Sí, bueno, creo que desde hace unos años estamos viendo como una decisión de China de salir a jugar al mundo, ¿no? Digamos, un país que estaba muchas veces muy metido hacia adentro, más de 1.300 millones de habitantes, con una política muy fuerte que hizo que supere problemas de hambre y de pobreza para millones de personas. En los últimos años, y quizás los acuerdos de Shanghái, el BRICS, donde participaba Brasil, fueron demostrando que China empezaba a jugar a nivel internacional y ocupar un lugar en el comercio y en la política internacional. La propuesta de la nueva ruta de la seda tiene mucho que ver con esto, ¿no? De toda la parte de unir en un espacio comercial, político y cultural, lo plantean, Asia con Europa, norte de África, y que también se expande hasta la Argentina y América Latina, esta propuesta. Y en base a eso, el comercio de China con América Latina ha crecido muchísimo en las últimas 2 décadas sobre todo, y como bien vos decís, por las distintas circunstancias que estamos viviendo, de la crisis de la pandemia, de los problemas que está enfrentando Brasil, también podemos tener en cuenta las diferencias políticas que plantea el gobierno de Bolsonaro en su relación con Argentina, que las ha dificultado bastante, ha hecho que en este último periodo, el último mes, haya pasado China a ser el primer socio comercial de Argentina, ¿no? Veremos cómo esto sigue, está pasando en muchos países de América Latina, en donde se ha fortalecido el comercio con China. No es casual que muchos enviados de Estados Unidos, o en muchos mensajes, Donald Trump haya llamado la atención a gobiernos latinoamericanos pidiéndoles que no negocien con China, ¿no? Casi amenazándolos de que no sigan adelante en los intercambios comerciales y políticos con China. Les preocupa muchísimo, porque la potencia que está desplegando China a nivel internacional en lo referente a comercio y otros aspectos, le está dando un protagonismo muy importante a nivel internacional, y eso lo estamos viendo también en América Latina. Por eso no es casual que en este momento se haya transformado en el primer socio comercial de Argentina, y la influencia que está teniendo en muchos países de la región. Sí, el tema para nosotros sería ubicar en este plano cómo son los intercambios con digamos, con el país socialista más importante que existe en realidad, ¿no? Porque, bueno, no vamos a disminuir nosotros o a relativizar la influencia de otros países como Vietnam o como Cuba, pero a Cuba mayormente por esta cuestión de tenerla cercana y estar en castellano y todo lo demás, pero acercar de nuevo este pensamiento y también la reivindicación de China como un país marxista, revolucionario, que está construyendo su forma de socialismo. Antes esto parece inclusive incomprendido para los demás. China afirma permanentemente su rol de país socialista y su herramienta de dirección, que es el marxismo. Sí, un país con la cantidad de población y potencialidad que tiene China, cuando sale a jugar a nivel internacional, el peso es muy fuerte. Y tenemos que ver cómo se va desarrollando esto. Hay que tener en cuenta cuál es ese socialismo con particularidades chinas, que muchas veces tantas dudas despierta, ¿no? Con estas zonas especiales, en lo cual hay empresas capitalistas trabajando, etc. Cuando uno habla con ellos, con los camaradas chinos, explican que en realidad ellos se consideran un país grande, en vías de desarrollo, que están desarrollando las fuerzas productivas para poder iniciar un camino del socialismo que lleve al comunismo, que sin desarrollo de las fuerzas productivas, esto no se puede hacer. Eso es una particularidad, como lo plantean ellos, que a nosotros nos resulta sumamente interesante y que por eso lo estamos fomentando tener cada vez mayor relación para tratar de entender también de qué se trata
el fenómeno chino, de este país gobernado por un partido comunista, que además plantea una política internacional y un comercio internacional que en muchos aspectos busca diferenciarse de lo que los países europeos y Estados Unidos llevan adelante. Por ejemplo, ellos plantean que en una relación comercial tienen que ganar todos, ¿no? Las dos partes que participen tienen que sacar beneficios de esa relación, que no puede ser una relación donde solamente gana el más fuerte y sojuzga a los países más débiles. Es todo un planteo hasta filosófico que se hace desde China, que lo sabemos cotidianamente, despierta en muchas personas muchísimas dudas de si realmente qué es lo que se está construyendo. Nosotros lo que vemos es que hay un partido comunista gobernando el país más poblado en este momento y que está ocupando un lugar central. Que cuando hablas con ellos te dicen que no construyeron el socialismo todavía, sino que están en un periodo de desarrollo de las fuerzas productivas. Que no renuncian a la construcción del socialismo, sino que están camino a eso, y que quieren establecer relaciones internacionales de nuevo tipo, basadas en el respeto y la cooperación. Eso despierta un interés muy importante y hace que busquemos, como estamos buscando nosotros en el CEFMA, armamos un área de estudio sobre China hace un año, porque creemos que ante la irrupción de China a este nivel en el mundo, tenemos que fortalecer la relación, seguir estudiando, compartiendo con ellos, intercambiando, y poder entender cada vez más este socialismo con particularidades chinas que están proponiendo, lo cual seguramente no va a estar exento de encontrar grandes acuerdos y de tener puntos en debate, pero es parte de los desafíos que tenemos que enfrentar quienes todavía pensamos y seguimos trabajando cotidianamente, convencidos de que el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad, la pandemia lo demuestra, que el comunismo tiene que ser el horizonte y que esa construcción del comunismo va a tener en cada país y en cada región las propias particularidades de cada país y de cada región. Hay un modelo unívoco que se va a poder llevar adelante en todo el mundo. Sino estar abiertos a los debates y a los planteos que los distintos partidos comunistas y revolucionarios hagan de cómo ellos ven e intentan construir el socialismo en las realidades concretas en las que están operando, en las que les toca actuar. Bueno, Marcelo, estamos abiertos a las preguntas, estamos aquí con la página del CEMA, bueno, esperando a ver cualquier inquietud para contestar sobre esta conferencia internacional, que obviamente no abarcó a todos los partidos comunistas, pero aportó a varios de ellos. Un tema, bueno, por supuesto, para desmistificar o rechazar lo que en algunas organizaciones de izquierda han dado a llamar de Partido Comunista, hablando de China, de hablar de un nuevo imperialismo, del imperialismo chino, cosa que, bueno, nosotros en la práctica, con esta filosofía que está desarrollando China, descartamos totalmente. China no agrede, China no tiene desarrollos militares fuera de los que tienen para su propia defensa, no tiene sistemas agresivos, o sea, el imperialismo para nosotros siempre fue una construcción, y esto es una construcción ante todo no solamente económica, sino política, y se desarrolla política y militarmente. En el caso de las relaciones con China nunca hay elementos de este tipo, sino, como vos acabás de describir, elementos que tienen que ver con esto de... en China me lo tradujo algún estudiante argentino en China, me dice, ellos le llaman sistema ganar-ganar. Exacto, lo que te decía que las dos partes tienen que ganar, ¿no? El sistema ganar-ganar, que plantean. Por eso digo, hay un planteo que se hace desde el Partido Comunista Chino, que tiene muchísimos puntos muy interesantes para pensar y llevar adelante un nuevo sistema mundo, un nuevo sistema internacional. Insisto, hay cosas que discutir, acá como corresponde a los marxistas, digamos, no hay
verdades reveladas que sean inamovibles, sino son construcciones revolucionarias que tenemos que llevar adelante en las sociedades en las que actuamos. Y el planteo de los camaradas chinos es abrir el debate. Es abrir el debate. La conferencia no fue una bajada de línea de lo que se piensa que hay que hacer, sino intercambiar opiniones, valorar no solo el trabajo de los estados gobernados por partidos comunistas, sino otra cosa muy importante, es que se valoró mucho el trabajo de la militancia comunista en todo el mundo, ¿no? El trabajo que las militancias comunistas están haciendo en distintos países en el enfrentamiento contra la pandemia. Como nosotros lo podemos ver acá en Argentina, a los camaradas que llevan adelante el trabajo territorial, el tema de los comedores, de proveer de los productos que hacen falta en alimentación, en higiene, de atender distintos temas de violencia de género que crece, de problemas de cómo seguir adelante con los procesos educativos, digamos, ese trabajo cotidiano que hacemos en el seno del pueblo, los militantes comunistas en todo el mundo, para enfrentar la pandemia. Eso es algo también que se valoró muchísimo en la conferencia que llevamos adelante, 8 partidos latinoamericanos con el Partido Comunista Chino, que tiene que ver, como el título que la convocaba, ¿no? Que se hablaba de la supremacía de los valores de los comunistas. Digamos, ¿qué es lo que nos impulsa a los comunistas a actuar de determinada manera en crisis como esta, ¿no? Donde se destaca el humanismo, la solidaridad, la idea de que no todo es mercancía, que es una idea central, no todo es mercancía, la salud tiene que ser un derecho humano, la educación tiene que ser un derecho humano, la vivienda no puede estar mercantilizado. Si eso está mercantilizado, estamos viendo hoy en el cual nos afecta una pandemia que en realidad la pandemia es muy grave y se está enfrentando con mucha fuerza y está generando problemas muy profundos en todo el mundo. Pero los problemas no empezaron cuando empezó la pandemia y apareció el coronavirus. En realidad se ha corrido el velo y se ha puesto sobre la mesa un montón de problemas que tiene el sistema capitalista: la desigualdad, la exclusión, la precarización laboral, la desatención en salud y educación. Problemas que son estructurales de un sistema basado en la explotación, que cada vez expulsa a mayor cantidad de gente del sistema a la exclusión directamente, que lo estábamos viviendo, un capitalismo que estaba en crisis, que sigue estando en crisis. Y lo que ha hecho la pandemia es acelerar y echar luz sobre esos problemas sistémicos que eran preexistentes a la existencia del coronavirus. Y eso creo que lo tenemos que tener muy en claro. Lo tenemos que tener muy en claro. Los problemas que estamos enfrentando no aparecen con el coronavirus, se potencian, porque es la sociedad que modela el capitalismo, de exclusión, de explotación, de miseria y de hambre. Y eso no empezó en febrero, marzo, cuando apareció el virus, eso ya estaba. Y ahora lo que estamos viendo en este proceso es cómo eso se potencia mucho más y se hace muchísimo más evidente, lo cual nos vuelve a poner otra vez ante la disyuntiva de discutir y trabajar cotidianamente para construir una alternativa política que construya una sociedad distinta, una sociedad que no esté basada en la explotación, que no esté basada en la mercantilización de todas estas cosas que deben ser entendidas como derechos. Porque uno de los discursos que estamos escuchando, me parece que estábamos en un mundo maravilloso, llegó la pandemia y se armó el desastre. No vivimos en un mundo maravilloso. Y el que nos vamos a encontrar post pandemia va a ser sumamente complicado, porque las derechas y el imperialismo aprovechan este momento y están tratando de avanzar muchísimo más para defender sus privilegios sobre un montón de derechos. Uno de los temas centrales que vamos a tener que ver es la precarización laboral, es lo del teletrabajo,
que es uno de los temas que hoy estamos todos comunicándonos por estos sistemas, por estas plataformas, los que por suerte todavía podemos mantener de esta forma el trabajo, estamos trabajando virtualmente, por la pantalla, dando clases, etc. Pero si esta naturalización que se quiere hacer del teletrabajo va a agredir directamente los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta para lo que se viene también en el escenario post-pandemia. La derecha sigue atacando, lo vemos acá en la Argentina. Hacen movilizaciones más allá de la cuarentena, hablan en contra de la cuarentena, que es una de las medidas que nosotros debemos valorar. Creemos que la forma en que se ha manejado, si bien en algunos casos los problemas se profundizan y se ven, pero se ha tomado muy en serio cómo había que enfrentar esta pandemia. Y creo que eso es importante. Después vienen todos los otros debates que tenemos que dar de cómo se logra asistir convenientemente a aquellos sectores populares que no están en las condiciones que podemos estar muchos de nosotros de quedarnos encerrados y trabajar por la computadora y seguir adelante. Donde las condiciones habitacionales, las condiciones de salud, hacen imposible que la cuarentena se haga efectiva. Y en los sectores populares eso lo estamos viendo constantemente. Ahora, eso estaba antes de la pandemia. Hoy se hace más evidente. Pero eso Marcelo, tenemos preguntas. Esa exclusión existía antes, y redondeo con esto. Y son los efectos de un sistema capitalista, que hoy se potencian, insisto. Y creo que tenemos que reflexionar mucho sobre eso y tener mucha claridad y aprovechar estos momentos difíciles para avanzar mucho más fuerte en la organización, en la construcción de poder popular y de una alternativa política que pueda enfrentar a este sistema y generar otras opciones. Marcelo, bueno, agradecemos a todos los saludos que estamos recibiendo. Son, bueno, más de 30 y pico de compañeros aproximadamente que están, y amigos que están siguiendo esta transmisión a través de la página del SESMA, no sé cuántos a través está siendo compartida por 6 sitios, así que no sé cuántos más podrán ser a partir de allí, ¿no? Saludos del Partido Comunista de Mar del Plata, del SESMA de San Martín, y preguntas. Vladimir Riveros, desarrollo de las fuerzas productivas, ¿bajo qué relaciones de producción? Pregunta interesante y de doble filo aquí Vladimir Riveros, ¿no? Después, también pregunta el propio Vladimir Riveros, ¿cómo juega la lucha de clases en el desarrollo de las fuerzas productivas? Se referirá, creo yo, al tema chino, estas contradicciones que se pueden dar, bueno, en una sociedad donde hay que aclararlo, ¿no? Yo lo aclaro siempre porque los datos numéricos son muy fuertes. El 70% de la economía china está en manos del Estado chino. Esto cuando alguien habla de, sí, el avance del capitalismo en China, un 20% de la economía está en manos de pequeños y medianos, sectores de producción chino, incluye esto cooperativa, y un 10% más o menos de la economía china. Claro que es un porcentaje que es mucho dinero, porque un 10% de la economía china es mucho, está en manos de sectores, se podría decir, de capitalistas grandes y mitad chinos, algunos, o sea, China es Hong Kong, también eso juega, y también, bueno, hay un 5, un 4,5%, no sé cuánto será actualmente, que solamente está en manos de sectores multinacionales, o sea, de empresas extranjeras. Pero bueno, acá Vladimir Rivero dice cómo juega la lucha de clases en China. Y Fernando Castro pregunta, ¿cómo se piensa culturalmente si se me ocurre que haya un Disney World en China? Nos pregunta. Esto te dejo estas 3 preguntas como para poder tratar de dar algún tipo de respuesta.
Sí, no es fácil, no es fácil. Como yo decía antes, hay un montón de temas para el debate, de cosas a analizar, a estudiar. Eso desde ya. Ellos plantean, lo que se está planteando muy claramente es un país dos sistemas, en donde los acuerdos con empresas internacionales los consideran fundamentales, por ejemplo, para el desarrollo tecnológico. Las empresas que fueron llegando a China tuvieron que formar y dejar todo un tema de formación en tecnología muy fuerte. El crecimiento tecnológico que ha tenido China lo explican, que gracias a estos acuerdos pudieron acceder a un conocimiento tecnológico que era una de las condiciones para que esos capitales puedan estar, y en ningún momento niegan, al decir un país dos sistemas, que en las zonas especiales hay empresas capitalistas trabajando en conjunto con ciertos capitales privados chinos también, ¿no? Por eso yo lo marcaba al principio. Creo que se pueden discutir muchas cosas y analizar un montón de cosas. Y es verdad, y lo estamos haciendo. Estamos tratando de entender también en las charlas con los camaradas chinos y en el estudio que llevamos adelante cómo funciona ese sistema, de dos sistemas en un país, ¿no? Pero ellos son muy claros cuando dicen que todavía no empezaron el camino del socialismo, lo llaman desarrollo de la fuerza productiva, por momentos algunos dicen que es como una NEP adaptada al siglo XXI, ¿no? Digamos. Y son cosas que con toda sinceridad creo que ante la importancia y el rol que está jugando en el mundo, tenemos que analizar muy seriamente. Las tenemos que analizar muy seriamente y ir entendiendo cada vez más de qué se trata en una cultura que es muy distinta a la nuestra. Si nosotros tratamos de analizar los fenómenos chinos desde la cultura occidental, los encontramos con un montón de problemas. Una filosofía distinta, valores distintos, formas de ver las cosas que no son la occidental que nosotros tenemos, que me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer para tratar de entenderlo cada vez más es fundamental en las etapas que nos toca, que vamos a tener por delante y por el papel que va a jugar China en el mundo. Muchas de las preguntas todavía no tenemos respuestas, obviamente, vamos a ser sinceros. Yo trato de transmitir un poco para compartir respuestas que nos han dado ante un montón de preguntas. Pero es verdad que es complejo, que lo tenemos que analizar muchísimo más y que tenemos que conocer también mucho más qué está pasando y cómo se está desarrollando. Hay algo que es importantísimo. Le han logrado en los últimos años educar y alimentar a millones de personas, lo cual no es una tarea sencilla, y sacar de la pobreza a millones de personas. Calculan que todavía debe quedar unos 40 o 50 millones de pobres. En China, nos decían en una de las últimas charlas, casi una Argentina, ¿no? Sobre 1.300 millones. Y que esto de la pandemia, ellos pensaban que en unos 10 años eso se podía superar, que esto de la pandemia lo puede hacer un poco más lento ese proceso. Pero me parece que en la balanza tenemos que poner distintas cosas para poder analizarlo y no esperar encontrar fácilmente respuestas que nos satisfagan plenamente. Es un fenómeno muy complejo y que tenemos que ahondar en el mismo, y muchas de las preguntas ahí que decían no es esquivarla, no. Creo que lo mejor que se puede hacer cuando no hay respuesta es decir, mira, no la tengo, estamos estudiando el tema y preguntando para poder respondernos nosotros también esas preguntas que nos están haciendo. De eso se trata. Sí, me parece que es uno de los fenómenos más interesantes para estudiar, analizar y compartir experiencias que se están dando en este momento. Sí, Marcelo, digamos, siguiendo con una cantidad de compañeros, amigos, se ha sumado a esta transmisión, lo cual nos nombro, está el compañero allí, el secretario del Partido Comunista de
de Mar del Plata, compañeros de La Matanza, compañeros de otros lugares, digamos, ¿no? Y algunos, bueno, que no conozco, amigos de distintas partes, de algunos amigos de Latinoamérica que, bueno, no conozco su tarea completamente. Lo que hay, uno de los planteos es ¿cuál fue la estrategia? Claro, yo no sé si podemos precisarlo, si tenemos los datos necesarios para evaluar cuál fue la estrategia económica y general de China frente a la pandemia, que es una inquietud que nos traen. El problema es que si tenemos los elementos, hay un video que yo recomiendo que se llama La situación en Wuhan, que cuenta donde los propios chinos, inclusive autocríticamente, cuentan cómo fue el proceso, ¿no? Cuentan la lucha contra ciertas trabas burocráticas dentro de su propio sistema de gobierno que frenaron, que digamos que ellos pensaban que si no hubieran estado esas trabas, hubieran tenido todavía una respuesta más rápida que la que tuvieron, ¿no? Pero además de eso, pensar cómo económicamente, bueno, obviamente que asistían a todo el mundo de manera organizada, o sea, cuando tuvieron que bloquear un lugar como Wuhan, todo el mundo recibía la comida en su casa sin tener que preocuparse por el dinero, pero eso es lo que se podía ver en ese video, pero no sé qué otros elementos más tenemos para aportar. Mirá, por lo que uno ha estado leyendo, charlando, están intentando, van a hacer una política muy parecida a la que se hizo en la crisis del 2008, donde ante esa crisis los efectos en China no fueron tan fuertes, y por lo que se habló en las últimas sesiones, que pudimos seguir un poco del Comité Central del Partido Comunista Chino, la política va a ser volcar muchísimos fondos al mercado interno, o sea, dinamizar el mercado interno a través de distintas obras, de distintos trabajos, suplir un poco la crisis a nivel internacional con una fortaleza del mercado interno, que según las zonas de China toma distintas características, pero eso es como la orientación general que estuvimos leyendo en algunos de los informes que se presentaron, ¿no? Tienen una capacidad enorme. La economía está por ser la economía más grande del mundo. Entonces va a lograr, va a ser prácticamente el único país que no va a tener crecimiento negativo después de esta crisis, ¿no? Va a crecer un 1%, un 1,2%, calculan, solamente, pero seguramente la estrategia que van a utilizar económicamente para enfrentar la crisis es volcar mucho dinero e inversiones en el mercado interno y desde ahí intentar sostenerse mientras pasa esta situación de pandemia y de parate bastante grande del comercio internacional. Hay algo que no sé, es una pregunta que tiene que ver con una cuestión histórica. Aquí Nuria Pérez Yasky pregunta, ¿cuál es el problema con Hong Kong? Los datos históricos fue que Hong Kong fue una colonia histórica y a partir de casi 150 años de colonia, de lo que se sabe en general, de tener un virrey británico allí, hay que aclarar ese enclave, ese pequeño enclave, a partir del año 1998, bueno, por un acuerdo firmado 50 años antes, la soberanía de Hong Kong pasa a manos de la soberanía china, donde China se compromete a respetar el sistema económico de Hong Kong durante 50 años más. Y el tema ahora es, bueno, ese cuestionamiento que se está haciendo, más que nada desde Estados Unidos, influyendo sobre ciertos sectores de Hong Kong, para evitar, o sea, de alguna manera arrebatarle a China lo que es su propio territorio, ¿no es cierto? Decir que China no tiene, cuestionarle la libertad o el derecho que tiene China a ejercer su soberanía allí en Hong Kong. Hong Kong es China. No sé ¿qué otra forma podemos aportar a la respuesta a la compañera Nuria Pérez Yasky?
Sí, lo que está sucediendo es eso, que está volviendo Hong Kong por los acuerdos internacionales a la soberanía china, después de haber sido una colonia inglesa. Y ese proceso complejo está generando ahora, a medida que se acelera el momento de volver a una plena, está dentro de las 5 zonas especiales, ¿no?, que caracteriza China. Y a medida que se recupera, que China recupera la soberanía sobre Hong Kong, aparecerá primero la influencia del imperialismo desde ya y de los grandes capitales internacionales que quieren que esto no se realice y seguir teniendo influencia sobre Hong Kong, y de ciertos sectores de la población de Hong Kong que, volviendo a la soberanía china, tampoco quieren ceder en los privilegios y en las preventas que podía tener sobre un territorio que se manejaba como una colonia. Y lo que estamos viendo ahora es esa tensión de protestas, muchas de ellas, si vos ves, muchas de las fotos de las protestas de Hong Kong van con banderitas norteamericanas, marchando también, ¿no? Es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, de cómo se fomentan, mucho, y lo vemos en todos lados, en todos los países, cómo el imperialismo fomenta la disconformidad y genera estos conflictos. Lo que sí queda claro es que eso fue una colonia que está volviendo bajo la soberanía china y que China tiene todo el derecho a recuperar la soberanía sobre ese territorio y que sea gobernado por el gobierno central de la República Popular de China. Sí, hay que, el tema, y a nosotros nos toca de cerca de alguna manera, y China es muy solidaria respecto al tema Malvinas en Argentina. China cree, o sea, China logró ese acuerdo con el Imperio Británico de que Japón volviera a ser, que Hong Kong, perdón, volviera a ser China, y plantea, en el caso de la ley internacional sobre el derecho de Malvinas, que Argentina tiene derecho a tener un mismo acuerdo con Inglaterra, o sea que el Imperio Británico debería devolver Malvinas a la soberanía argentina. Esto está, obviamente, que esto, y lo que plantea es decir, ¿cómo pasó con Hong Kong? Plantea que el mismo derecho nos cabría a los argentinos de recuperar la soberanía allí en Malvinas. También hay que nombrar, entre las que se adhieren o los que han entrado a verlo, aquí la compañera Sandra del PC de Morón, que nos está mirando, el compañero Kiki Trigo de la Federación Sindical Mundial, digamos del Sindicato del Cuero aquí, de la Federación del Cuero, y para último, o como último, uno de los planteos es el tema de la guerra económica, ¿no? Cómo estalla esta guerra económica y cómo, bueno, en síntesis, perjudica y también da ciertas, digamos, abre ciertas oportunidades o abre ciertos debates más generales, de alguna manera, porque existe todo esto, nosotros estamos discutiendo la realidad de China hoy, ¿no? Sí, la guerra económica con Estados Unidos venía marcando en gran forma todo el panorama internacional pre-pandemia, ¿no? Nosotros lo que venimos viendo de hace un tiempo es que la hegemonía de los Estados Unidos, luego de la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos quisieron declarar el mundo unipolar, los 100 años de dominio americano, cosas que duraron muy poco tiempo, y esa hegemonía y esa unipolaridad que quisieron sostener empezó a ser puesta en duda por la emergencia de China, de Rusia, ¿no? En el fracaso y los problemas terribles que tiene la Unión Europea. Los ciclos de los gobiernos progresistas en América Latina tuvieron algo que decir también sobre esa intención de una hegemonía sin discusión de los Estados Unidos a nivel mundial. Y la salida, como decíamos al principio, de China a jugar en la economía y en la política mundial, generó esto que se ha dado a llamar como la guerra comercial, ¿no? Que tiene distintos aspectos. La propuesta de la nueva franja
Y la ruta generó en Asia y en Europa ciertos alineamientos en los cuales los Estados Unidos no se pudieron ya mover con tanta comodidad, ni imponer las reglas de juego como querían, lo del 5G, lo de los desarrollos tecnológicos. Estamos viendo una batalla muy fuerte por un mundo que no va a ser unipolar, que seguramente va a haber una multipolaridad compleja, y en ese sentido, lo que veníamos viendo pre-pandemia eran todas esas disputas. Ahora, la pandemia nos pone ante otro gran interrogante, que es cómo se va a seguir jugando, cómo se van a seguir jugando esas disputas en el periodo de una cierta normalidad, entre enormes comillas, ¿no? Digo normalidad. Porque lo que está claro es que no vamos a volver a un mundo que va a ser igual a lo que era en diciembre del año pasado. Muchas cosas se van a modificar. Y hay bastantes incertidumbres también de cómo se van a modificar y en qué escenarios vamos a seguir librando las batallas. Y ese escenario también se va a modificar para esta disputa a nivel internacional y geopolítico entre estas potencias, ¿no? Y hay otras potencias, va a tener Irán, ¿qué va a pasar con Irán? La India. O sea, hay varios jugadores que van a tener mucho que decir en este nuevo orden mundial que se va a disputar en los próximos años. Bueno, Marcelo, vamos un poco llegando al límite que nos habíamos puesto horario en cuanto a este diálogo, ¿no? Que es la manera de presentar que tenemos esta edición especial de Cuadernos Marxistas. Obviamente, como decimos, sobre China hay mucho para hablar y mucho para conocer. No es sí, yo lo que quiero afirmar es eso. Me parece que estamos ante un fenómeno que merece que le prestemos mucha atención, que nos acerquemos a estudiarlo, que dejemos varios prejuicios de lado y respetemos un poco ciertas posturas, ¿no? Creo que tenemos que abrir un poco la cabeza y ponernos a analizar, a conocer muchísimo más lo que está pasando en China. Las conclusiones a las que vayamos llegando, el tiempo lo irá diciendo, pero para nosotros como comunistas no podemos dejar de marcar que es un proceso que está siendo dirigido por el Partido Comunista más grande que existe en el mundo en este momento. Y desde esa posición de respeto, de solidaridad y de franco intercambio y debate, que también tenemos que tener, las incógnitas y las oportunidades que brinda la experiencia china, creo que va a ser uno de los temas centrales en los próximos años, y le tenemos que prestar muchísima atención y salir a veces de los debates más fáciles, ¿no? Más en que nos encerramos. A veces lo discutimos. La primera pregunta cuando se habla de este tema es capitalista o es socialista? ¿No? Y uno dice, bueno, dos sistemas es un país. Es lo que ellos mismos plantean, ¿no? Y tratar de entender eso y hacia dónde van. ¿Y hacia dónde van? Siguen hablando de que van hacia la construcción del socialismo con el horizonte del comunismo y con sus particularidades. Y creo que tenemos que nosotros también entender eso, tomarnos el tiempo de analizarlo, de charlar lo más que se pueda, de discutirlo, de estudiarlo, dejando de lado un montón de conceptos y teniendo muy presente que no va a haber en la construcción del comunismo un solo modelo que se puede trasladar a todos los países. Va a haber experiencias que en pos de ese objetivo se van a ir desarrollando según las realidades concretas que tiene que enfrentar, con avances y con retrocesos y con contradicciones. Y con contradicciones, es así. Y me parece que el fenómeno chino y la experiencia que está haciendo el Partido Comunista de China nos brinda muchísimos elementos para analizar
para pensar, problematizar sobre cómo debemos seguir enfrentando el capitalismo y cuáles son las experiencias que vamos a tener que llevar adelante en la construcción del socialismo y del comunismo. Eso me parece que es lo que más tenemos que, es una de las cosas que tenemos que destacar. Y en este número que sacamos ahora de Cuadernos Marxistas, van a poder ver las dos intervenciones de los camaradas del Partido Comunista Chino y de los 8 partidos que tuvimos la suerte de participar de América Latina, las coincidencias muy fuertes que tuvimos, los matices también que pueden aparecer, como está muy bien que aparezcan, en estos debates que son urgentes y que hoy están atravesando a toda la humanidad. Marcelo, ya son 20 y por lo menos sé que hay un delay sobre la transmisión, pero estamos cerca ya de las 9 de la noche y eso ahora me parece que vayamos terminando esta transmisión. Creo importante que hayamos abordado para todos los compañeros que yo dije en un determinado momento, estoy mirando, no sé cómo evaluar las cifras, en la página del SESMA nos dice que son más de 60 los compañeros que están mirando, y bueno, esto hace de Santiago del Estero, nos saludan, de Mar del Plata, de varios lugares, y bueno, esta introducción y que, bueno, también que el SESMA está a disposición para, digamos, para abordar en cualquier momento cualquier tipo de presentación local o cualquier tipo de inquietud que haya sobre el tema China y sobre este tipo, digamos, sobre esta conferencia y sobre otras cuestiones, ¿no? Y con esto me parece que nos despedimos. Sí, desde ya, como acá estamos iniciando un camino también de estudio, de análisis. No esperemos las respuestas definitivas a un montón de temas. Tomémonos el trabajo de analizar, de estudiar fenómenos que son muy importantes y que van a tener muchísimo que decir en los próximos años en la política mundial. Nosotros desde el área de estudio sobre China del CEFMA, que es una de las distintas áreas que tenemos de análisis, estamos avanzando en poder tener, hemos hecho varios cursos, varios seminarios, varios talleres. Ahora estamos trabajando en algunos materiales para poner a disposición, también para entrarles todos juntos, avanzar todos juntos en el análisis de un fenómeno que es de una importancia muy, muy grande y la está llevando adelante el Partido Comunista. Y eso a nosotros nos pone muy atentos al desarrollo que todo esto pueda tener. Y esta conferencia, a la que el Partido Comunista de China nos invitó para intercambiar opiniones sobre cómo se está trabajando y cómo enfrentar la pandemia y el tema del coronavirus, y dejar planteada la necesidad de generar espacios de articulación y de debate entre los partidos comunistas y revolucionarios a nivel internacional para poder ir abordando un montón de temas, nos parece que es importante, que lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que seguir sobre todo, y que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Así que bueno, agradezco a todos y a todas quienes nos siguieron en esta presentación. Gracias a Gabriel y Jean, que nos ayudó con la parte técnica. Y bueno, y nos vamos a seguir encontrando constantemente en distintas actividades que vamos a ir llevando adelante desde el CEFMA. Y entren a la página del CEFMA, www.elcefma.com.ar, y ahí hay materiales, están todos los cuadernos marxistas que los pueden descargar, y vamos a seguir generando no solo los debates y las reflexiones, sino el compromiso con la construcción concreta de una alternativa política al capitalismo y a este sistema que estamos enfrentando. Bueno, buenas noches para todos, es un placer, y nos estamos encontrando cuando... Buenas